El despido disciplinario es una de las últimas vías a las que debería acudir un empresario, pero lamentablemente es uno de los despidos más frecuentes, uno de los tipos de despido más frecuentes de nuestro país. Bienvenidos a un nuevo vídeo divulgativo. En el vídeo de hoy os voy a hablar o explicar un poco en qué consiste o qué es un despido disciplinario. Deciros que prestamos asistencia gratuita a todas aquellas personas a las que han despedido. Si necesitáis orientación, guía o saber si realmente os va a salir a cuenta o os interesa luchar este despido, os informo que prestamos asistencia gratuita en ese sentido. Dicho esto, entramos en materia a explicar lo que es el despido disciplinario, que lo que tengo que decir, lo primero de todo, es que el despido disciplinario es un despido en el que se achaca toda la culpa o toda la responsabilidad del despido al trabajador. Es decir, teóricamente es un despido por un incumplimiento grave cometido por el trabajador que avala a la empresa a poder redespedir, porque evidentemente ha cometido una infracción suficiente como para que ese despido se pueda llevar a cabo de forma justificada. ¿De acuerdo? Decir que el despido disciplinario, como cualquier otro despido, sí te da derecho a paro, es decir, que obviamente, insisto, como cualquier despido, puedes cobrar paro siempre que tengas derecho y hayas generado los días y derecho suficiente cotizado lo suficiente para tener derecho a la prestación de paro, pero teóricamente, por supuesto, sí se tiene derecho. Lo que no se tiene derecho es a una indemnización, ¿no? Que sería un poco lo que diferencia más de los otros despidos, puesto que al tratarse de una culpa o de una infracción por parte del trabajador, la empresa queda exenta de tener que indemnizarle económicamente por despedirle. ¿De acuerdo? Entonces, según la ley, el despido disciplinario pues se da por una infracción grave, ¿no? Pues por desobediencia del trabajador, por impuntualidad reiterada, por faltar al trabajo de forma injustificada, por no hacer caso a las órdenes, por disminución del rendimiento, por embriagadez, incluso por acoso a otros compañeros. Bueno, hay una serie de motivos, evidentemente hay muchos motivos, además también hay que ver la casuística y los convenios, pero principalmente tiene que quedaros claro que esto es cuando hay una sanción, es decir, cuando el trabajador está actuando mal y la empresa, por tanto, tiene el derecho a despedirle. ¿De acuerdo? Entonces, como cualquier otro despido, se comunica por carta y el empresario tendrá que justificar, por supuesto, y tendrá que demostrar esas faltas cometidas por el trabajador para que este despido pueda ser disciplinario, porque si no, lo que va a luchar el trabajador, siempre que no esté de acuerdo con lo que se le achaca, pues será para que se reconozca la improcedencia o incluso la nulidad de ese despido. ¿De acuerdo? También tengo que deciros que el despido disciplinario está hecho, o el objetivo es ese, ¿no? Despedir a un trabajador porque realmente está cometiendo sanciones o incumplimientos graves, pero sí que es verdad que muchas empresas lo utilizan, muchos empresarios, sin que esta justificación exista. Entonces, al final es una herramienta que tienen para despedir, haciendo alusión a lo que ellos consideren, aunque la mayoría de veces después pues se acaba reconociendo incluso la improcedencia, pero por no reconocer la improcedencia de buenas a primeras, la mayoría de las veces se despide primero de forma disciplinaria y en conciliación ya se reconoce la improcedencia del despido. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que sí, que si realmente se pudiese justificar que esas sanciones sean realmente reales, es decir, que todo lo que se le achaca al trabajador sea cierto y se pueda demostrar, pues en ese caso sí que será procedente y sí que se podrá reconocer esta infracción o falta de buen hacer por parte del trabajador y por tanto que el despido se lleve adelante en los términos que la empresa quiere, ¿no? Entonces, como cualquier otro despido, tienes 20 días para hacer una reclamación, para impugnar. Lo primero es conciliar o intentar conciliar, ¿no? La papeleta de conciliación, que es lo primero que presenta el abogado, explicando los motivos o diciendo por qué no está de acuerdo con este despido disciplinario, para llegar a un acto de conciliación en el que la empresa tendrá que comparecer y demostrar o decir por qué, o sea, considera que ese despido sí que es disciplinario. Insisto que muchas veces en el propio acto de conciliación, si ese despido disciplinario no estaba suficientemente justificado, la empresa reconoce la improcedencia, paga la indemnización al trabajador, que es un poco lo que faltaría, ¿no? Porque el despido disciplinario, pues insisto, que si es así, no tiene indemnización, el trabajador no tiene derecho. Pues en caso de que realmente este despido disciplinario no esté justificado, en conciliación el empresario puede reconocer la improcedencia o la nulidad para pagar la indemnización al trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, ese primer paso tiene que existir siempre. Si cuando se va a conciliación la empresa se mantiene en las infracciones, en las sanciones o en el mal hacer que ha realizado el trabajador, pues en ese caso
no llegarán a un acuerdo y tendrán que acudir pues, a la vía judicial, como es normal, para que ambas partes puedan demostrar sus extremos, ¿no? Entonces sí que es importante decir que lo mismo, la vía judicial, antes de acudir y de entrar en sala, se nos va a volver a insistir por intentar esa conciliación. Es decir, que al final los temas laborales siempre se intenta conciliar antes, siempre. Es que insisten muchísimo los jueces, incluso 2 y 3 veces, hay que intentar conciliar. Si es imposible esa conciliación, solo si realmente las partes no hay forma de que lleguen a un acuerdo, se entra en sala. En los despidos disciplinarios, claro, si la empresa realmente está convencida de esa sanción o de esa infracción que ha cometido el trabajador, no va a pactar. Lo que va a hacer es mantenerse por no pagar esa indemnización, porque el ahorro económico, pues si lo puede probar, es mucho, ¿no? Entonces el trabajador al final irá a defenderse de ese ataque para intentar demostrar que lo que está diciendo la empresa no es cierto, pero la empresa tendrá que demostrar, insisto, todos los motivos por los que realmente ha cometido esa infracción. La empresa tiene aquí una carga de la prueba muy importante para probar eso, porque si no logra probar ese mal comportamiento, esa falta de asistencia o lo que achaque al trabajador, pues se va a declarar el despido improcedente o nulo, con lo cual tendrá que pagar o readmitir al trabajador. Entonces aquí evidentemente la empresa se la juega y tiene que justificar muy bien esa falta de disciplina propiamente dicha que alega en la carta. ¿De acuerdo? Entonces puede concluir de 2 formas: o que se logre probar esta infracción cometida, esta falta de decoro, esta desobediencia por parte del trabajador, y que entonces el juez diga que el proceso sí que es procedente y que por tanto, el despido, sí que es procedente y que por tanto es un despido disciplinario y el trabajador no tenga derecho a su indemnización. Esto puede pasar si se logra probar, o bien muchas veces se acaba demostrando que la empresa no tenía motivo suficiente para achacar al trabajador la sanción que le impone, y porque al final también la medida del despido tiene que ser una infracción muy grave, no puede ser por cualquier cosa. A veces sí que por infracciones no tan relevantes ellos proceden a un despido cuando no tenían que haber acudido primero a esa vía, es decir, que tendrán que demostrar la gravedad del caso, y si no lo logran se reconocerá o bien la improcedencia, pues en ese caso se despedirá al trabajador y se le pagará la indemnización, o bien incluso la nulidad del despido, que la nulidad lo que implica es la readmisión del trabajador y también el abono de los salarios de trámite. Es decir, que claro, el tema que aquí nos encontramos es que son procesos bastante urgentes, aunque la agilidad de la vía de la jurisdicción social es la que es, pero sí que se intenta que sea muy ágil por el hecho de que al final hay salarios de trámite, es decir, que desde que se le despide, desde que se le notifica el despido, esa carta que ya pues a partir de ese día tiene efectos, hasta que esto se llegue a juicio, realmente el juez se pronuncie, todo ese tiempo, si ha pasado 6 meses, 1 año, son salarios de trámite que el trabajador puede tener derecho, hay que ver cada caso, pero puede tener derecho a cobrarlos. Entonces, claro, a la empresa no le interesa tampoco, por supuesto, porque es una cantidad de dinero bastante elevada la que tiene que abonar, además de readmitir al trabajador en caso de que esto sea declarado nulo el despido. ¿De acuerdo? Entonces, deciros por último que como en la jurisdicción social, por este tipo de procedimiento, cabe recurso, es decir, que si no se está de acuerdo con la decisión, por una parte o por otra, se podrá interponer el recurso pertinente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se valore en una segunda instancia si ese proceso realmente ha sido o es correcta la decisión del juez o no. ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Deciros que al final el despido disciplinario es un despido que se utiliza mucho más habitualmente de lo que se debería, porque es un despido que solo se debería utilizar si realmente el trabajador ha cometido una infracción o una sanción muy grave que el empresario pueda utilizar para despedirle, pero que en la mayoría de casos o no está justificado o se utiliza para acabar reconociendo una improcedencia. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que os despidan de forma disciplinaria y en la carta esté justificado o no, buscad asesoraros para ver si realmente eso es reclamable y si podríais luchar por una indemnización o incluso una readmisión del trabajador a la empresa. Hasta aquí el vídeo, me despido de todos vosotros, animándoos a que comentéis, a que nos hagáis preguntas sobre esto o sobre cualquier otro tema de laboral que os interese, y os pido también que le deis like al vídeo si os ha gustado y que os suscribáis a nuestro canal para seguir todas nuestras novedades. Me despido de todos, hasta el próximo vídeo.